Ciudades extraordinarias. San Petersburgo. San Petersburgo. Fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande, esta nueva ciudad permitió a Rusia abrir una ventana a Europa. La ambición de Pedro el Grande era ascender a Rusia al mismo nivel que las grandes potencias europeas. Con sus 250 museos y 4.000 monumentos, la ciudad recibe el apodo de la Venecia del Norte. Durante 200 años fue la capital de los zares y conserva esa atmósfera majestuosa de antaño. Empezamos por uno de sus edificios mundialmente conocidos, el Palacio del Hermitage. Cuando reinaba Catalina II, Catalina la Grande era la residencia de invierno de los zares. Construido entre 1754 y 1762, el Palacio de Invierno se diseñó en torno a un jardín enorme. Con sus estatuas colosales, es un conjunto único en San Petersburgo. Catalina la Grande encargó al arquitecto Giacomo Quarenghi la decoración del Palacio del Hermitage. Decoró el teatro y muchas estancias del Palacio de Invierno. Las más espectaculares son las logias de Rafael. Estas galerías son una reproducción de las que pintó Rafael en las logias vaticanas. Salvo por un detalle, el blasón del Papa se sustituyó sistemáticamente por el águila de los Romanov. Se convirtió en el gran museo que conocemos. El Museo del Hermitage consta de una hilera de 4 edificios a lo largo del Neva, una gema arquitectónica cuyas proporciones fascinan a los visitantes. Catalina II reunió aquí una de las colecciones más bellas del mundo, 3 millones de obras maestras. Reunió conjuntos excepcionales en tiempo récord. Su método consistía en adquirir series completas de obras de arte. Cuando ascendió al poder, compró 300 pinturas a Gostovsky, un marchante rico. En esta colección figuran obras destacadas, como Retrato de hombre con guante, del pintor neerlandés Frans Hals. Catalina II compró colecciones enteras ya en 1764 para decorar el Palacio de Invierno a su llegada. Necesitaba cuadros para decorar sus estancias, y entonces en Rusia se acostumbraba a llenar las paredes de cuadros, a modo de mural tapizado. Catalina la Grande envió agentes artísticos por toda Europa. Con el filósofo Diderot como intermediario, efectuó su mejor adquisición, una colección única de 400 pinturas que pertenecían al comerciante Pierre Crozat. La emperatriz pagó una suma descomunal para la época, 460.000 libras, unos 500.000 euros. La colección es extraordinaria. Hallamos obras de Rembrandt, Rafael y Veronese. Al comprar la colección de Crozat, procuró al Hermitage una colección artística de calibre imperial. Demostró a Europa que una emperatriz civilizada llevaba las riendas de Rusia y que Rusia se había convertido en un país civilizado que otros debían tener en cuenta, también en el plano artístico. Coleccionar arte ya no era cuestión de gusto personal. Al adquirir estas colecciones de prestigio, Catalina II confirmaba el poder de Rusia. Al final de su reinado, el Hermitage albergaba unas 4.000 pinturas. San Petersburgo le debe mucho a Catalina la Grande. Su escultura se halla en el corazón de la ciudad.
fue erigida en 1867 por el zar Alejandro II de Rusia. Quería que los habitantes y residentes de San Petersburgo jamás olvidaran lo que hizo por Rusia en sus 34 años de reinado. Sin embargo, nada presagiaba que esta joven nacida en Prusia, que se trasladó a Rusia con 15 años, correría tal suerte. Isabel I, emperatriz de Rusia, quería casarla con su sobrino, el futuro zar Pedro III. Para ello, la joven prusiana se convirtió a la Iglesia Ortodoxa con gran boato y adoptó el nombre oficial de Catalina. Se casaron a los pocos meses. La boda de Catalina y Pedro se celebró el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo. Pero pronto fue evidente que el matrimonio no funcionaba. Corría el riesgo de ser repudiada. Así que decidió derrocar a su marido. El hombre que propició el ascenso al trono de Catalina fue Grigori Orlov, su amante. La zarina lo colmó de regalos. Le construyó un palacio grandioso en pleno centro de San Petersburgo. Diseñado por el arquitecto italiano Antonio Rinaldi, el palacio fue el único edificio del siglo XVIII en ser decorado completamente con granito y mármoles de colores variados. La construcción llevó 17 años y costó 1.600.000 rublos, una suma desorbitada para la época, una luz de lujos que la emperatriz nunca se concedió a sí misma. Catalina II quería construir un palacio para su amante digno de un zar. Era generosa con su amante y él con ella. Todo el mundo sabe que le regaló el diamante magnífico engarzado en el cetro imperial. Se llama, de hecho, diamante Orlov. Es muy grande y hermoso. Se convirtió en símbolo del Imperio ruso. Catalina deseaba que el palacio se concibiera a imagen de su amado. En el inmenso salón de mármol se representa a Orlov como a un héroe de la antigüedad. Su relación duró 14 años. En el techo, la boda de Cupido y Psique rinde tributo a su romance. El poder estaba en manos de Catalina, que deseaba que su imperio adquiriese el mismo estatus que otras grandes naciones. En Peterov dio comienzo su gran empresa. Peterov se encuentra a las afueras de San Petersburgo. Esta gema magnífica, considerada una de las 7 maravillas de Rusia, fue obra de Pedro el Grande. El zar quería eclipsar todos los palacios reales de Europa, empezando por Versalles. El parque de 1000 hectáreas da directamente al Golfo de Finlandia. El palacio, adornado con fuentes, cascadas y esculturas, era una de las residencias favoritas del zar. Cuando Catalina accedió al trono en 1762, su legitimidad quedó en entredicho. Por sus venas no corría una sola gota de sangre rusa. Es más, su marido Pedro III fue hallado muerto en circunstancias sospechosas. A los ojos de la gente, parecía una usurpadora regicida. La emperatriz usaba el arte como propaganda y llegó incluso a disfrazarse. En la sala del trono del Palacio Peterov la vemos como oficial de la guardia. El cuadro se pintó el mismo día en que Catalina II llegó al trono. Como Pedro el Grande, Catalina II ansiaba ampliar su territorio. Pero para la Europa del siglo XVIII,
Rusia aún era un país bárbaro que no tenía lugar entre naciones como Inglaterra, Francia o Prusia. Entonces se lanzó una guerra contra los otomanos y ganó una batalla naval decisiva. Para celebrar la victoria, la emperatriz encargó una serie de 12 pinturas al pintor Hacker. Catalina II erigió varios monumentos a la gloria de Rusia, como la iglesia de Chesme, de un estilo neogótico extravagante. Las llamas violentas de la fachada simbolizan el triunfo de la flota rusa sobre el ejército turco. Durante su reinado, Catalina II rara vez estuvo en el Palacio de Peterov, salvo las visitas anuales cada 28 y 29 de junio para celebrar el aniversario de su coronación. Pero al igual que sus antecesores, la zarina quería embellecer el palacio. En 1764 creó el Gabinete de Modas y Elegancia, conocido como Sala de los Retratos. El arquitecto francés Jean-Baptiste Valland de la Motte la ayudó con la decoración de la sala. Tuvieron la idea común de usar cuadros adquiridos 2 años antes para cubrir las paredes, algo muy de moda entonces. Casi todos los 368 retratos son de muchachas jóvenes. Jean-Baptiste Valland de la Motte no solo decoró este salón. El arquitecto fue invitado a San Petersburgo en 1759. Su primer logro fue la construcción de Gostinny Dvor, un mercado cubierto de estilo neoclásico. Situado en la avenida Nevsky, la principal de San Petersburgo, se caracteriza por su fachada austera y arcos sorprendentemente simples. También construyó la Escuela Católica de Santa Catalina, el pequeño Hermitage para albergar las colecciones de la zarina y la Academia de Bellas Artes. Bajo el reinado de Catalina, la ciudad entró en una edad de oro y se escribió gran parte de la historia del país. La emperatriz incentivó la construcción de palacios suntuosos y revistió toda la ciudad de granito. Aparecieron parques y jardines por doquier. Zarkó y Seló, la aldea de los zares, se encuentra al sur de San Petersburgo. Era la residencia de verano de Catalina la Grande. El palacio fue concebido en el siglo XVIII por Catalina I, esposa de Pedro el Grande. Fue destruido durante la guerra y reformado por completo. Su fachada azul celeste adornada con columnas blancas se extiende más de 320 metros. El edificio simboliza la elegancia de la Rusia barroca. Para imponer su estilo, Catalina II encargó esta galería de mármol magnífica junto a sus aposentos privados. Quería romper con el estilo barroco de sus antecesores en favor de la arquitectura neoclásica. Con sus columnas jónicas y la austeridad de sus líneas, la galería evoca los templos de la antigüedad. Zarkó y Seló es la imagen de la grandeza. Catalina II no dudó en despilfarrar para decorarlo a su gusto. Rediseñó el interior del palacio dando rienda suelta a su creatividad. Se usaron los materiales más preciados por todas partes. En el interior del palacio, esta sala china empleada para recepciones se forró por completo de seda. La decoración reflejaba la fascinación de Rusia por el lejano Oriente.
Desde el reinado de Pedro el Grande, las relaciones con China no dejaron de mejorar. Otro símbolo de la sofisticación de la época, en Charcó y Seló, era la Sala de Ámbar. Nada más acceder al trono, Catalina la Grande decidió magnificar más aún esta sala excepcional. En 4 años, se usaron 450 kilos de ámbar para rematar la decoración de estos paneles sin igual. En 1945, desaparecieron literalmente. Actualmente podemos ver una copia. La reconstrucción se realizó en base a fotografías en blanco y negro de la original y a una fotografía en color. Este refinamiento también se refleja en el vestíbulo. La fabulosa sala de baile del palacio refleja el esplendor del reinado de Catalina la Grande. Las dimensiones de este salón, flor de la arquitectura barroca, son impresionantes. 900 metros cuadrados adornados con esculturas de madera dorada. En tiempos de Catalina la Grande se organizaban bailes de máscaras. La corte rusa era la más ostentosa de Europa. Catalina no solo logró imponerse como gran emperatriz, además se ganó el amor del pueblo ruso. Cultivó una imagen de benefactora de las artes, pero también de las letras. Apasionada de la cultura francesa, apoyaba la Ilustración y se escribía con Voltaire y Diderot. Al saber de las dificultades económicas de este, le compró su biblioteca personal y le permitió usarla hasta su muerte, además de pagarle un sueldo de bibliotecario. Pero la emperatriz no se quedó ahí. Su afinidad con la filosofía de la Ilustración no era simple propaganda. La zarina creía en las ventajas de la educación. Transformó el convento de San Petersburgo en un internado de niñas. Las clases, en francés, eran muy exigentes. La misma Catalina elaboró el programa. Catalina quería hacer realidad las ideas de sus amigos filósofos franceses, es decir, dar forma y educar a una generación entera de rusos. Los filósofos de la Ilustración argumentaban que el hombre era maleable como la arcilla y se le podían dar muchas formas. Y en Rusia dio comienzo el experimento de crear personas nuevas. Para elevar a Rusia al nivel de otras naciones europeas, Catalina la Grande también propició el nacimiento del arte nacional. En 1764, la zarina fundó la Academia Rusa de Bellas Artes. Frente al Palacio de Invierno, su fachada monumental se erige con orgullo a orillas del Neva. Diseñado por el arquitecto francés Valland de la Motte, el edificio se dispone en torno a un enorme patio circular de 60 metros de diámetro, el tamaño del Panteón de Roma. Creo que plasma la inclinación, la exageración arquitectónica del siglo XVIII. Se construía sin importar las dimensiones. Los franceses trajeron este gusto por la exageración a la corte rusa, ya que así percibían nuestro país. Los alumnos iban a la escuela desde los 6 años y vivían en ella con sus profesores. Catalina II quería que los rusos también pudieran crear auténticas obras maestras. En aras de lograr su objetivo, les procuró esculturas magníficas que trajo de Italia. Gracias a los modelos de escayola italianos, los alumnos aprendían las proporciones del cuerpo. Era la base de su trabajo. Luego aprendían a dibujar el cuerpo en movimiento. Así lograban comprender mejor el arte en general.
El programa no ha cambiado desde los tiempos de Catalina la Grande. La Academia sigue enseñando arte figurativo según la tradición clásica más pura. Forma estudiantes de todo el mundo. La Academia Rusa de Bellas Artes alberga más tesoros, como esta excepcional colección de maquetas. La emperatriz tenía un deseo constante de construir, pero antes de embarcarse en nuevos proyectos, exigía que los arquitectos le presentaran modelos de edificios en miniatura, no planos. Entonces, la construcción de maquetas conllevaba varios meses de trabajo. Catalina la Grande convirtió la ciudad en lo que es hoy. Cuando falleció en 1796, sus logros eran considerables. Estos monumentos son el orgullo de los ciudadanos de San Petersburgo. Durante el reinado de Catalina, la Academia de Baile se modernizó para alcanzar el reconocimiento mundial. Guardián de un legado de 150 años, el Teatro Mariinsky simboliza la excelencia del ballet ruso. Este edificio barroco se erigió en 1860 como homenaje a la emperatriz María Alexandrovna, esposa de Alejandro II. Todas las bailarinas de Rusia sueñan con bailar en el Mariinsky. Miles de candidatas prueban suerte cada año. Elena llegó al Mariinsky hace 6 años. A sus 30 años se ha graduado como primera solista. Aún debe superar un escollo para ser primera bailarina. Ha cumplido su sueño de bailar en el mítico escenario del Teatro Mariinsky. Aquí han bailado los más grandes, como Vaslav Nijinsky o el famoso Rudolf Nureyev. Candelabros de cristal, adornos de oro, no se deja nada al azar. Se eligió el turquesa porque es un color suave, no resulta agresivo a la vista. Y el dorado porque es un teatro imperial. Son colores que no distraen al espectador, para que pueda centrarse en lo que ocurre en el escenario. La combinación de turquesa y oro es ideal. Cuando no está de gira, Elena practica aquí a diario. Conoce hasta el último rincón del Mariinsky. En el taller donde se guardan los trajes, cientos de tutús reflejan la evolución de la danza desde los tiempos de Catalina la Grande. Antiguamente, los trajes pesaban. El ballet era muy diferente. No podías dar saltos altos ni piruetas. Y había un motivo. Estaba prohibido enseñar las piernas. Era inimaginable atisbar siquiera el tobillo de una bailarina. Solo se veía en parte el calzado. Si los admiradores conseguían ver parte del tobillo, quedaban extasiados. Tras 10 años de reformas, el Mariinsky ha vuelto a abrir sus puertas al público. Es una extensión del Teatro Histórico de San Petersburgo y juntos ambos monumentos están entre los complejos culturales más bellos del mundo. Incluso bien entrada la noche, la ciudad está iluminada como en pleno día. Los rusos admiran la capital de los zares, construida hace 300 años, a orillas del Báltico. Las márgenes del Neva, el Hermitage y la fortaleza de San Pedro y San Pablo son lugares irreales y mágicos.
En las embarcaciones de recreo se celebran fiestas. Cuando cae la noche, los amantes se casan según la tradición, con atuendos de papel. Dice la leyenda que los matrimonios celebrados en San Petersburgo duran para siempre.